¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo Yalán, soy semiotista, comunicador y filósofo, y he hecho un libro hace poco de semiótica que se llama Semiótica del Consumo, y básicamente el libro es una investigación de hace 8 años que vengo sosteniendo, en la que me aboco al estudio del consumo, de la sociedad del consumo a través de la publicidad, mediante una herramienta o disciplinaria que es la semiótica, ¿no? La semiótica es una disciplina un poco popular e impopular a la vez, porque mientras que es popular porque estudia algo que nos pertenece a todos en la sociedad, que son los signos. Y los signos son una forma de conocimiento de nosotros mismos en un espacio social. Y es impopular porque el signo es algo tan normalizado que a nadie se le ocurriría pues estudiarlo finalmente como una forma de conocimiento social. Pero a los que se dedican a la semiótica básicamente vemos a través de los signos estas formas de distribución, de circulación, de expresiones de nosotros mismos en la sociedad. El objetivo de este libro es básicamente insistir en la lógica ¿no? aproximarnos a los fenómenos de consumo mediante sus estéticas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago es estudiar mucho el consumo en Wilson, la tendencia de consumo internacional, tendencias de consumo en Gamarra, y cómo la expresión de los signos que hay en estos espacios de consumo, consumos digitales. Y sobre todo la pregunta de fondo de mi libro es básicamente pensar finalmente si el consumo nos define tanto, hasta dónde puede llegar, ¿no? Cuáles son sus límites, sus parámetros, hasta dónde podemos llegar nosotros realizándonos en esta sociedad de consumo. ¿Cuál es la misión semiótica en el consumo? La semiótica busca comprender, o al menos de forma una primera aproximaciones, a las lógicas del sentido. El sentido es la forma en cómo nosotros orientamos, tratamos de ordenar el mundo. Pero cuando nosotros hablamos del sentido en la sociedad de consumo, es básicamente cómo se ordenan las mercancías, los signos, los logotipos, las piezas gráficas, la música en una spot audiovisual, y cómo estas organizaciones van expresando nuestras formas esenciales de ser en la sociedad, de usar los signos en la sociedad. Y una forma también de conocer nuestros ritmos, incluso nuestras maneras despóticas de ser y nuestras maneras de creer ser libres, están pues expresadas en la publicidad, ¿no? En el consumo. ¿Qué es lo que hallaste en tu incursión por Gamarra, por ejemplo? O sea, el tema de cómo ellos publicitan sus productos, lo que ofrecen sus servicios, ¿no? Sí. En un emporio, digamos, tan grande como Gamarra. Sí. Las tendencias, lo que vende mucho la tendencia general, o global, es a orientar hacia las tecnologías, hasta las nuevas tecnologías y las nuevas mecanismos digitales de relacionarnos. Pero lo que tú encuentras en Wilson es todavía la hegemonía o la vigencia de una sociedad de consumo local en la que permanecen estéticas que están mezcladas tanto o traen tanto lógicas de lo global como también enraizadas formas semióticas rurales de ser y de comportarse entre nosotros en una sociedad, ¿no? La lógica que aparece en Wilson e incluso en Gamarra son lógicas auditivas, donde la gente sale a venderte productos de forma muy intrusiva, pero de forma auditiva, más que lo que sucede en espacios globales. Es lo visual lo que prima. Lo que sucede en los espacios de Wilson, de Gamarra, es básicamente una semiótica auditiva, ¿no? Y muy enraizada en signos muy precolombinos, incluso, ¿no? Andinos. Se puede decir que hay cierto nivel de profesionalismo, por ejemplo en Wilson, donde se producen piezas gráficas y publicitarias con cierto color, el tipo de letra y todo eso. ¿Hay profesionalismo en el trabajo que se realiza ahí? ¿Cómo lo puedes ver tú? Sí, lo que sucede es que cuando pensamos en publicidad, generalmente pensamos en estrategias de cómo hacen o cómo se organizan los signos para comunicar, o incluso para mandar o obligar o señalar a los consumidores a que tomen diversas actitudes de compra. Pero lo
lo que sucede en Wilson es que si bien no hay estrategias a priori que permitan a los individuos hacer pues de forma pues estimada organizaciones de signos tales como sucede en las grandes agencias, lo que pasa en Wilson es que el valor de los signos y el valor de los significados aparece por el uso que le dan. Por ejemplo, los colores se usan no porque pertenezcan a un significado, porque tengan un significado o porque tengan previamente o estén concertados una estrategia publicitaria, sino más bien los colores se utilizan como para generar una reacción al cuerpo, ¿no? Para generar esta idea de que el cuerpo tiene que ser llamado a la acción de compra, o que hay que generarle una irritabilidad al cuerpo, o una aceleración al cuerpo para que compre. No es tanto que el cuerpo o los consumidores piensen en significado, sino más que todo es para que las personas se activen, tengan un call to action, una rapidez de consumo. Entonces, esa es la estrategia en Wilson, que no es pensada de forma clásica, sino más bien es una estrategia pragmática, ¿no? de performances. ¿Me puedes definir brevemente hiperconsumo e hiperpublicidad? Sí, el hiperconsumo es una forma de consumo que muchos autores lo datan de 1980 para arriba, y que está presente como una gran tendencia global, ¿no? De la nueva economía de mercado global. Y que se expresa en signos, es decir, en hiperpublicidad. Y la hiperpublicidad es básicamente la publicidad que no te quiere vender productos, sino te quiere vender experiencias, no te quiere vender un vestido, sino la manera en cómo lo usas, no busca vender mercancías, sino básicamente formas de cómo podemos incluso escapar del consumo, ¿no? Desconectarnos de él. Y eso incluso es una nueva forma de consumo, el hecho de no consumir y renegar de las antiguas tendencias del standing tradicional y de los estereotipos publicitarios, ¿no? Entonces la hiperpublicidad nos arroja pues a un problema cuando queremos pensar qué se trata entonces, escapar del consumo. ¿Toda publicidad es aspiracional? No, toda publicidad no es aspiracional. La crítica que generalmente se le hace a la publicidad, y esto es cuando tienes una postura semiótica, básicamente la misión de la semiótica no es decir qué cosa es bueno, qué cosa es malo, sino cómo funcionan los signos. Entonces la publicidad aspiracional es un uso de los signos que se da en ciertos momentos de consumo. Por ejemplo, en el consumo estandarizado, cuando se quiere llegar a un grupo masivo de personas en breve tiempo, entonces son signos eficaces para generar esta estandarización y buen entendimiento de los signos de forma muy eficiente, económica, desde el punto de vista comunicacional. Entonces, pero no sirven, por ejemplo, un catálogo de Sara Falabella donde salga una persona rubia o fenotípicamente diferente a nosotros, digamos, a la clásica forma de lucir en el Perú. No funcionaría en digital, pues, ¿no? La lógica de lo aspiracional funciona para un consumo estandarizado. Últimas dos, ¿cómo es el estado de la enseñanza de la semiótica a nivel nacional en Perú? ¿Se enseña en todas las carreras, en algunas, universitarias solamente? ¿Hay institutos? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, la semiótica, como te decía al comienzo, es un impopular en ese sentido, ¿no? Que si bien estudia algo que lo tenemos y compartimos y distribuimos y circulamos, que son los signos en la sociedad, finalmente el estudio de los signos es impopular porque la semiótica estudia simplemente cómo los signos crean o nos hacen, más allá incluso de las intenciones psicológicas o de las intenciones inconscientes, o al menos el inconsciente si quieres, sino es básicamente el estudio de los signos y cómo nos crean incluso personajes. Entonces, en ese sentido, la semiótica ha sido pues vista como tanto la ineficiencia, porque ¿qué vale estudiar una disciplina que te diga cómo los signos nos hacen si podemos recurrir a la antropología o a la sociología, que hacen unas labores un poco más humanistas, ¿no? Humanas? La semiótica no tiene no pertenece dentro de
de las mallas curriculares de forma muy fija, ¿no? Ni tampoco es una especialización en el pregrado o tampoco hay un posgrado de semiótica, precisamente por esta impopularidad. También porque es una disciplina joven, ¿no? Que recién está metiéndose dentro de las ciencias humanas, dentro de la discusión intelectual, y pues hay que saber tener un poco digamos, de llegada, entender un poco su perspectiva, ¿no? Para apreciarla. Finalmente, ¿a qué público está dirigido tu libro? Son personas que estén interesadas en las lógicas de mercado, en la sociedad de consumo, ya sea comunicadores, gente de publicidad, pero también gente de ciencias humanas que les interese bastante el tema de la estetización de la sociedad de consumo y la estetización incluso de nosotros mismos, la política estetizada, y cómo de alguna manera todos estos discursos que circulan alrededor de la sociedad están pues expresados en el consumo a través de la publicidad, ¿no? Entonces eso serían básicamente los principales públicos.